una revisión sobre lo que es el primer componente formativo y la primera evidencia del curso para que ustedes sepan cómo familiarizarse con la plataforma y también cómo iniciar su aprendizaje. Para esta primera parte voy a hacer una revisión breve, que ustedes tengan allí una referencia acerca de cómo pueden precisamente participar en las distintas secciones que el curso tiene. En este caso, tenemos acá lo que es el entorno del curso. Les recuerdo que nuestra plataforma se llama Sayuna, por lo cual pueden ir a la dirección web sayuna.sena.edu.co para buscarla. O como tal, en su buscador preferido, pueden buscar Sayuna Sena y les va a salir el enlace directamente para que ustedes puedan entrar al curso. Ya todas las actividades, como pueden ver acá en el menú, están habilitadas y voy a ir explicando en este caso para la sesión de hoy qué tiene precisamente el curso, qué contenidos hay y vamos a estar viendo la parte de su aprendizaje para ir iniciando con el primer componente formativo. Pero para que todo esto tenga más sentido, voy a ir explicando qué tiene cada una de las opciones. Y creo que lo mejor de todo, cuando ustedes ingresen al curso, van a encontrar precisamente que hay un menú a la izquierda que se llama panel de navegación. Y vamos a encontrar en la derecha algunas secciones. Las secciones que ustedes ven aquí en la izquierda en la derecha, perdón, son exactamente las mismas que el menú de la izquierda. Así que van a encontrar allí la misma forma de navegar el curso y vamos a ir viendo una por una. En esta, la primera opción y que les recomiendo a ustedes la visiten siempre que ingresen al curso es la opción de anuncios. ¿Por qué? Porque en anuncios van a tener las novedades del curso. En este caso, por ejemplo, ya yo he ido publicando cierta información que está relacionada con la sesión de bienvenida, cómo es la apertura del curso, dando algunas instrucciones sobre qué pueden hacer. Tenemos también ya la información sobre lo que es la primera actividad de aprendizaje del curso y aquí voy colocando todos los datos que van entrando a medida que vamos avanzando en el curso. Aunque todas las actividades ya están habilitadas, igual hay ciertas fechas en las que van iniciando cada una de las semanas de aprendizaje, por lo cual es bueno que usted mire periódicamente qué novedades vamos teniendo en el curso. Pues bien, vamos a regresar por acá a la sección, luego de ver la de anuncios, a la de información general. Como el nombre lo dice, allí ustedes pueden mirar toda la información que necesiten acerca del desarrollo del curso. En este caso tenemos, por ejemplo, lo que es el diseño curricular para que ustedes, de pronto, si están interesados, vean cómo está organizado pedagógicamente el curso. Tenemos una sección que es la de información del programa donde ustedes van a poder ver cuál es la presentación del curso, los objetivos, qué estrategia aplicamos en línea para aquellos que de pronto estén interesados en saber un poco más al respecto. En información general también van a encontrar un enlace a la biblioteca Sena para aquellos que se puedan acercar a alguna de las regionales Sena, pueden tener allí más información acerca de los recursos que tenemos disponibles en las distintas regionales. Recuerden que el SENA tiene presencia en todos los departamentos del país, por lo cual no está de más en caso de que ustedes necesiten acercarse, van a tener la disponibilidad de los recursos que allí se presentan. Tenemos la sección de documentos de interés para el aprendiz. En ella vamos a tener algunos enlaces que son precisamente de su prioridad. Conocer, por ejemplo, qué es Sofía Plus, nuestra plataforma para toda la formación presencial y virtual. Allí pueden conocer para qué sirve y cómo les ayuda a ustedes en su formación. Una guía para el uso de los foros, que ahorita los vamos a ver cómo funcionan en el curso, lo que son los reglamentos, derechos y deberes de ustedes como aprendices virtuales. Vamos a tener acá cómo descargar el certificado una vez aprueben el curso y un manual para aquellos que de pronto quieran más detalles específicos sobre el funcionamiento de las distintas herramientas que tiene el curso. En esta sección, además, encontramos lo que es el foro de dudas. En él, pues, ustedes pueden preguntar si tienen dudas sobre el manejo de la plataforma, sobre el desarrollo del curso, dudas de vocabulario o algún tema que les resulte difícil. Todo esto lo pueden consultar aquí en esta sección. Simplemente le van a dar a añadir nuevo tema de debate en este foro
y así de esa forma en los foros todos pueden participar. De hecho, ustedes pueden dar respuesta a participaciones de los compañeros o esperar la respuesta de parte de su instructor. Y aquí la información que vamos a compartir va a estar precisamente pública entre los estudiantes del curso y yo como instructor. Entonces, si tengo una duda, puedo preguntarla, sea en español o en inglés, y comento lo que quiera decir. Luego le doy clic a enviar al foro y allí va a aparecer. O si hay una participación de un compañero, hacemos clic en la participación y le damos a responder. Si de pronto usted sabe la respuesta a lo que el compañero está pidiendo, también le puede ayudar y escribir allí para que quede guardado. Si, bueno, en este caso, como los foros son abiertos y son públicos, si de pronto tiene un mensaje un poquito más privado, puede hacer acá clic en este botoncito que en forma de nube, en el cual ustedes van a encontrar la mensajería privada. Allí pueden buscar el contacto de su instructor y enviarle un mensaje para que llegue de forma privada y de esa forma reciban más asistencia. Bien, luego de la opción de información general tenemos el cronograma. El cronograma nos va a decir el desarrollo del curso, las fechas en las que vamos a estar. Todo va a estar explicado en esta ocasión. Para que tengan en cuenta y quede guardado aquí, tuvimos un inicio de formación el día 22 de mayo y vamos a tener todas las actividades disponibles hasta el día 24 de junio. De esa forma ya se pueden ir programando y verán que en este curso tenemos tres resultados que van relacionados precisamente con su aprendizaje. Cada uno de ellos tiene una sesión específica, así como esta. En esta vamos a estar viendo el primero de ellos. Vamos a ver qué componente formativo, qué materiales, qué temas tenemos nuevos para esta ocasión. Y en cada uno de ellos va a haber uno o dos evidencias, una o dos evidencias que vamos a poder realizar, que son la parte calificable del curso. Para este caso va a ser la evidencia test, que ahorita vamos a ver cómo se realiza. Pues bien, tengan muy en cuenta eso y las evaluaciones, les recuerdo, en el caso de las evidencias SENA vamos a tener una evaluación de A si su evidencia es aprobada o una D si no es aprobada. Si la evidencia no es aprobada, recuerde que tiene la opción de repasar. Si es una evidencia que se evalúa manualmente, voy a estar compartiendo también los resultados, explicar qué cosas pueden mejorar y estar atentos a su nueva participación. Entonces resuelven siempre en esa forma, siguiendo los componentes formativos que ahorita los vamos a ver, luego las evidencias y allí van a poder ver los resultados. Pues bien, tenemos la sección de actividades iniciales. Vamos a tener tres cosas a tener en cuenta al inicio del curso. Lo primero, aquí les explican a través de un manual cómo pueden ustedes actualizar sus datos personales en la plataforma Sena Sofía Plus. Recuerden que en este caso, ustedes como estudiantes de este curso virtual, en caso de aprobar, van a ser directamente certificados por el SENA, por lo cual es importante que ustedes puedan actualizar sus datos para que su certificado se genere correctamente. También tenemos el foro social, parecido al foro de dudas. En este caso, el foro social sirve para que ustedes se presenten, conozcan a sus compañeros y puedan interactuar. Adicional al foro de dudas, que es para más preguntas, en este caso tenemos este espacio que es precisamente para que todos puedan hablar, conocerse y saber precisamente quiénes están en el curso. Adicional al foro de dudas y al foro social, tenemos también un chat. Les voy a estar enviando un mensaje para que ustedes tengan el enlace al chat y pues de esa forma puedan ir participando. Lo tercero que tenemos en este caso es un sondeo inicial, el cual les recuerdo no es calificable, simplemente es una encuesta que nos sirve a nosotros para conocer el perfil de los estudiantes de cada uno de los cursos virtuales que se van realizando. Bien, vamos a pasar, ya que hemos visto las actividades iniciales, a lo que es la sección actividad de aprendizaje. Como el nombre lo dice, es una sección muy importante porque en ella van a tener su aprendizaje. Y hay tres cosas que debemos tener en cuenta para esta sección. La primera es la guía de aprendizaje. Vamos a observarla aquí de rapidez. La guía de aprendizaje es su primera parada en el aprendizaje. Les recomiendo leerla y seguirla porque tiene cosas
muy importantes. Les van a explicar, además de los objetivos, los resultados de aprendizaje que ustedes van a obtener, un detalle sobre lo que es las distintas semanas de aprendizaje. Van a tener aquí también la explicación de cada una de las evidencias, cómo se realizan, qué recomendaciones pueden tener para estudiar y de esa forma ustedes puedan realizarlas satisfactoriamente. Todo esto está explicado en la guía para que ustedes puedan seguirlas y pues de esa forma les sea más fácil aprender. Hablando de aprender, la parte de su aprendizaje tiene tres componentes formativos. El primero se llama Hello, it's nice to meet you. El segundo se llama Let's introduce ourselves. Y el tercero se llama This is what I do every day. Hoy vamos a estar viendo el primero de ellos. Ahorita les voy a explicar precisamente los temas, los contenidos que hay para que ustedes lo puedan seguir. En esta parte también vamos a tener precisamente, adicional al componente formativo, las evidencias. Lo que ustedes van a ver en el componente formativo, recuerden, no afecta su calificación en el curso, por lo cual lo pueden estudiar y lo pueden repasar todas las veces que lo necesiten. En cuanto a las evidencias, vamos a tener cuatro de ellas, como veíamos en el cronograma, y una vez realizadas de manera satisfactoria, van a aprobar el curso. La primera es la evidencia test, que se evalúa automáticamente y ahorita la vamos a ver. Tenemos acá lo que es el foro para aquellos que lo quieran observar y dos evidencias para enviar documentos, que son la presentación de rutina diaria y la presentación en video. Muy bien. Luego de la sección de lo que son las evidencias que ya vimos para su aprendizaje, les dejo la recomendación, eso sí. Por favor, cuando realicen las evidencias, tener en cuenta que ya hayan estudiado, que hayan repasado todos los contenidos y que tengan claros los temas. ¿Por qué? Porque las evidencias son para que ustedes reflejen lo que van aprendiendo. Si ustedes ven algo en lo que tienen muchas dudas, es mejor preguntar, consultar y pues que de esa manera sea más fácil para ustedes realizar precisamente las evidencias y que se refleje lo que van aprendiendo. La última sección que vamos a ver en este curso es la de sesiones en línea. En sesiones en línea vamos a tener dos opciones, una en la que vamos a ver los enlaces, así como en esta sesión en la que estamos viendo, y en la segunda van a tener la opción de grabaciones de las sesiones en línea. Les recomiendo mucho esa opción, ya que allí van a poder encontrar, así como esta sesión, la grabación para que la puedan seguir en caso de que no puedan ingresar, no puedan seguirla toda o quieran volver a ver la explicación de lo que se está dando en la sesión. Así que muy atentos, por favor, a esa parte. Pues bien, eso es en general lo que tenemos para el curso y pues en esta ocasión nos vamos a enfocar en lo que es el primer componente formativo. Ya habiendo visto precisamente cómo está organizado el curso, vamos a ver todo lo que ustedes tienen para su aprendizaje. Les recuerdo, voy a hacer una explicación de los temas, pero es importante que ustedes tomen su tiempo para estudiar los temas, para repasarlos en caso de ser necesario y que vayan viendo en detalle todo lo que hay. Yo voy a ir explicando qué recomendaciones les puedo dar para que ustedes las sigan, pero ustedes deben estar muy atentos a esa parte. Pues bien, el primer componente formativo se llama Hello, it's nice to meet you. Aquí lo tenemos. En él tenemos en total una introducción y cuatro secciones que vamos a estar observando en esta ocasión y que ustedes deben seguir
antes de realizar cualquier actividad calificable del curso. La recomendación es realizar la primera evidencia luego de estudiar el primer componente formativo, la segunda luego de estudiar el segundo componente y ya las dos últimas al haber estudiado todos los componentes formativos y que en cada caso tengan claro que han entendido todo lo que han estudiado. Esto es muy importante para ustedes. Pues bien, en este caso vamos a tener una introducción. Voy a mostrarles para que ustedes sepan. Es básicamente un video en el que ustedes van a poder observar qué hay precisamente en ese componente, qué temas se van dando, todo eso va a aparecer allí. Pues bien, vamos a pasar nosotros a las secciones, lo que nos interesa, que es el aprendizaje. En esta parte vamos a encontrar lo primero que es sobre las categorías gramaticales básicas. ¿En qué consiste esta parte? Bueno, son temas que de pronto conocemos, aplicamos todos los días, pero que a veces no tenemos de forma muy consciente con nosotros. Lo que ocurre en este caso, recuerden que es importante para nuestro aprendizaje que conozcamos también cómo funciona nuestro idioma, miremos qué cosas son parecidas, qué cosas son diferentes en inglés para que podamos tener una mejor comprensión. En este primer nivel y también en los niveles que siguen acá más cercanos al nivel uno, va a estar enfocado su aprendizaje en comprender, en entender lo que se está diciendo, lo que se está leyendo, para que lo que ustedes expresen refleje ese aprendizaje. Y es precisamente de lo que vamos a ver acá. Aquí vemos lo que son los artículos y los sustantivos. Los artículos son palabras que indican precisamente, en el caso del idioma español, el género y el número de las cosas, personas, animales, objetos de los que hablamos. En español, todas las cosas son masculinas o son femeninas, por lo cual hay artículos masculinos y artículos femeninos. De igual manera, hablamos de una o de varias cosas, por lo cual hay singulares y plurales. También los podemos utilizar de manera definida o indefinida. Si yo les digo, pásame una silla, usted me va a pasar cualquier silla, pero si le digo, pásame la silla, se entiende que estoy hablando de una silla en particular, por lo cual muy probablemente la pregunta será, ¿cuál silla? Porque si la otra persona no sabe qué silla es, va a querer consultar porque se le está preguntando o se le está diciendo pues de una silla específica que ya debería saberse. Esa es la diferencia entre definidos e indefinidos. En cuanto a los sustantivos, son simplemente cualquier palabra que sirva para referirse a una persona, un objeto, un animal, un lugar, sea uno o sean varios. Puede ser propio si tiene el nombre específico de la persona u objeto, animal que estemos refiriendo, o puede ser común si habla de uno o de más en general de personas u objetos que tengan un nombre compartido. Pues bien, ya habiendo visto esta parte en español, es como el concepto, la idea para que ustedes lo tengan claro, vamos a pasar a ver en inglés cuáles son los artículos y cómo son los sustantivos. Esto lo explicamos primero en español porque muchas veces, aunque sí usamos artículos y sustantivos todos los días, no siempre somos conscientes de ello. Y si nos explican un tema en otro idioma, decimos, bueno, pero ¿esto qué es? Entonces ya sabemos por lo menos a qué va el tema. En este caso, lo que tenemos son precisamente los artículos en inglés. Vamos a ver primeramente el artículo definido. El artículo definido es solamente uno en inglés y es el artículo de. En inglés, el artículo no cambia con masculino, femenino, singular o plural. Significa que la palabra de puede significar el, puede significar la, puede significar los, puede significar las. ¿A qué viene ese tema? Bueno, resulta que en inglés, así como veíamos que en español hay cosas masculinas y femeninas, en inglés solo se aplica el masculino y el femenino a las personas, por lo cual no hay necesidad de diferenciación en objetos, lugares. Las cosas no son ni masculinas ni femeninas, sino que se podrían considerar como neutras en su género, como para entenderlo, algo diferente de lo que es el masculino y lo que es el femenino. Eso para que tengan allí esa parte. Pues bien, aquí aparece la explicación. El de no varía en números. Si decimos el limón será the lemon. Si decimos los limones serán the lemons. Solo cambia la S del plural para lemons, pero el de es el mismo en ambos casos. Y no varía tampoco en género. Si decimos la gata será the cat y si decimos el gato también será the cat.
La misma palabra para masculino y para femenino. En el caso de los animales, es posible, y después lo vamos a ver, utilizar pronombres masculinos o femeninos, pero en general se utiliza el género neutro y no afecta en nada, no implica ninguna diferencia, sino que simplemente es la regla general en inglés. En la parte de lo que es el artículo definido, aquí tenemos un ejemplo. Aquí ven el icono de parlante, por cierto. Siempre que lo encuentren, pueden hacer clic en él para escuchar las nuevas palabras y frases que van apareciendo para que ustedes tengan una referencia de escucha y también para que puedan practicar cómo se dicen las nuevas palabras que van viendo. En cuanto a los artículos indefinidos, tenemos dos que se utilizan en singular. Entonces vamos a verlos en esa parte. Como ya dijimos que no hay diferencia entre masculino y femenino en estos artículos, la diferencia que vamos a ver es otra. Para este caso vamos a utilizar el sustantivo a si sigue un sonido de consonante y vamos a utilizar an si sigue un sonido de vocal. No tanto cómo se escribe, sino cómo suena. Porque, por ejemplo, podemos decir a university, porque university en inglés suena con un sonido como si empezara con una Y, university. Entonces, por eso se coloca a. Es como suena. Pero an hour es una hora, pero suena con sonido de vocal, porque empieza hour, la hora, la H, en ese caso no suena. En inglés a veces sí lo hace. Si, por ejemplo, decimos, vamos a colocar acá el ejemplo, una casa, decimos a house. No decimos an house, porque luego cuando decimos house empieza con un sonido de consonante, sonido J. Ese sonido hace que vamos a utilizar a y no and. ¿Por qué? Porque simplemente no suena tan bonito. Es como cuando decimos en español agua fría. Si decimos agua fría, fría nos enseña que es algo femenino el agua. Y de hecho el agua es femenino, es una palabra femenina. Pero no decimos la agua. ¿Por qué? Porque suena feo a oídos de nosotros que hablamos español. Lo mismo ocurre en inglés. Simplemente vamos a colocar el a o an, dependiendo del sonido que siga, porque así suena mejor para quienes hablan el idioma. Bueno, ya teniendo clara esta parte, vamos avanzando precisamente con la explicación. En inglés no hay un artículo plural para el indefinido como tal, así que podemos utilizar la palabra some, que significa algunos o algunas. Se puede utilizar también como unos o unas. Aquí ven los ejemplos y digo algunas sombrillas o unas sombrillas, some umbrellas. Para ambos casos es lo mismo en esa parte. Como ya explicamos los artículos, vamos a ver la parte de los sustantivos. Ya decíamos que son palabras para determinar precisamente de qué o de quién hablamos. Igual que en español, en inglés van a encontrar dos categorías, que son los sustantivos comunes y los sustantivos propios. Si yo digo, por ejemplo, man es un hombre, es un sustantivo común, hay muchos hombres. Puedo utilizarlo en algún contexto que se entienda sobre una persona en particular, pero si hablo de un hombre que se llama William, por ejemplo, pues ya estoy siendo más específico, ya es un nombre que identifica a una persona. Si digo, por ejemplo, city, una ciudad, ciudades hay muchas, pero de pronto estoy hablando de la ciudad y la otra persona sabe de cuál estoy hablando. Pero si necesito ser específico, por ejemplo, puedo decir Rome, estoy hablando de Roma. Ah, bueno, ya la otra persona sabe de cuál estoy hablando porque ya es un sustantivo propio. Esas diferencias para tenerlas en cuenta, porque también como en español, en inglés hay palabras que aunque son digamos, comunes, también pueden utilizarse para referirse de forma propia a las personas. Por ejemplo, mom, para hablar de la mamá. A la mamá le decimos mamá, es específicamente la de nosotros, aunque no le decimos siempre el nombre. La palabra mamá en ese caso puede funcionar como un sustantivo propio para especificar que estoy hablando de mi mamá, por ejemplo. Con el doctor también podemos decir la palabra doctor, disculpe, es que esto, lo otro. Utilizamos la palabra doctor para ir a referirnos específicamente. Eso es como por colocar algunos ejemplos para que tengamos claro ese tema. Para practicarlo del todo tenemos una actividad didáctica. Recuerden, voy a abrirla aquí. Estas actividades no afectan sus calificaciones, no van a dañarle su nota, pueden participar en ellas a conciencia.
Para este caso vamos a ir viendo la actividad. Van a tener básicamente algunas preguntas de opción múltiple en las que van a seleccionar la respuesta que ustedes consideren que es la más adecuada en su caso. Recuerden lo que hemos explicado sobre los artículos, lo que hemos explicado sobre los sustantivos. En cada una selecciona la opción, le dan enviar y allí van a poder ir viendo cada una de las respuestas. Pues bien, pasemos a la segunda sección en la cual vamos a ver lo que es la persona gramatical y lo que es el verbo to be. Sé que a algunos les da un poquito de temor el verbo to be. La idea es aquí explicarlo de una manera más simplificada para que no suframos demasiado con ello. ¿Ok? Pues bien, hablando de la persona gramatical, vamos a hablar sea de quién o qué hace una acción o podemos hablar de quién o qué recibe la acción o qué se utiliza para hacer la acción. De esta manera vamos a empezar primero con los pronombres de sujeto. El sujeto se refiere a quién hace la acción. Si yo digo, por ejemplo, yo estudio inglés, yo soy el sujeto porque yo soy quien está realizando la acción de estudiar. De esa forma van a entender el concepto de lo que aquí tenemos. Para nombrar a la persona podemos utilizar, como veíamos hace un momento, un sustantivo, pero si no queremos utilizar un sustantivo, vamos a utilizar un pronombre, el cual nos va a dar la idea acerca precisamente de quién o de qué se está hablando. Pues bien, en este caso tenemos algunos pronombres, son parecidos al español, pero hay una diferencia que ya la vimos cuando explicábamos los artículos. Pues bien, en este caso, la primera persona gramatical es I, que significa yo. You significa tú o significa usted. No hay diferencia en ese caso. Y para la tercera persona, que siempre nos han mencionado, los verbos en tercera persona y a veces la gente no entiende. Les recuerdo, yo soy quien habla, soy la primera persona. Usted me escucha, usted es la segunda persona. Pero si yo hablo de él, de ella, de María, de Pedro, del maestro, del gato, de la ciudad, estoy hablando de una tercera persona, estoy hablando de algo o de alguien que no está en la conversación. De esa manera entendemos cuando les digan, no, que el verbo en tercera persona se refiere a eso. Estamos hablando de una acción hecha por alguien que no está en la conversación o por algo que no está en la conversación. Entonces tenemos tres pronombres de tercera persona. Tenemos he, que significa él. Tenemos she, que significa ella. Y también vamos a encontrar el pronombre it. Como dijimos ahorita, todos los animales, objetos, lugares son neutros, no son ni masculinos ni femeninos y para ellos existe este pronombre. Si yo digo, por ejemplo, en inglés el perro, the dog, en español es masculino. Puede haber el perro o la perra sea masculino o femenino. Pero si yo digo, por ejemplo, el perro come mucho, utilizo the dog, utilizo el sustantivo sin problema. Pero si quiero decir él come mucho, como en este caso estoy hablando de un animal, no puedo decir he eats a lot, sino it eats a lot, porque no estoy hablando de una persona. ¿Ok? En el caso de las mascotas es posible utilizar he y she para mascotas, pero lo más común es utilizar it. Así que sigamos precisamente lo que se utiliza más comúnmente en inglés. Pues bien, hablando de personas, como ya vimos en singular, también vamos a encontrar el plural. En primera persona encontramos we, que sería nosotros o nosotras. Encontramos you nuevamente, sí, ya lo vimos arriba. You significa tú, significa usted y también significa ustedes o vosotros, si es su forma de hablar. Ya por contexto es donde se empieza a diferenciar si hablamos de más de una persona o más de un objeto, más de un lugar. Allí aparece explicado. Y la tercera persona en plural es they, que significa ellos o ellas. Un detalle muy importante sobre esto, como ya vimos, es el uso del you, que puede significar usted, puede significar tú, puede significar ustedes. No hay diferencia en ese caso. Tenemos it, que como decíamos, puede traducir él o ella, dependiendo del uso. Normalmente el diccionario dice que it significa eso, y sí, lo podemos utilizar para señalar algo en particular, pero
a la hora de hablar del sujeto de la frase, pues puede ser masculino o femenino en español, cualquiera de los dos, porque el objeto o animal o lugar del que estemos hablando puede ser masculino o puede ser femenino. They en plural sí puede utilizarse también para personas, ahí sí no hay ningún problema. Y les recuerdo muy importante, en inglés todas las frases deben llevar el sujeto y esto es muy importante y lo tengo muy en cuenta cuando evalúo sus participaciones. Eso es lo que me demuestra si han estado atentos a esta sesión. En español yo puedo decir yo como pizza, pero también puedo decir simplemente como pizza. Y no va a haber allí diferencia porque la frase se entiende en ambos casos. Mientras que en inglés, como ya veremos más adelante, es necesario el pronombre o un sustantivo que nos indique precisamente de quién estamos hablando, quién hace la acción. Pues bien, ya habiendo visto eso, vamos a pasar a ver lo que es el verbo to be. Normalmente a algunos sé que les asusta, no se preocupen. La explicación que vamos a dar es bastante sencilla para que ustedes sepan cómo utilizarlos y las evidencias que vamos a hacer les van a invitar precisamente a aplicar el uso de este verbo. El verbo to be, como algunos sabrán, en español tiene dos traducciones, el verbo ser y el verbo estar. En español utilizamos el verbo ser para características generales y usamos el verbo estar para características temporales o que se refieren a ubicación o estado. Por ejemplo, si yo digo yo soy profesor, no voy a decir yo estoy profesor. Así que si digo I am a teacher, se entiende que voy a decir yo soy profesor porque en español ser y estar se utilizan de dos formas distintas. En este caso, lo que vamos a aplicar es precisamente las formas del verbo to be. A algunos les complica un poco porque de pronto no lo hemos analizado en español cómo se hace, pero sí deben tener en cuenta que el verbo to be en inglés hace algo que es más común en los verbos en español y es la conjugación. ¿A qué se refiere la conjugación? La conjugación se refiere a que los verbos tienen distintas formas de decirse dependiendo de quién hablamos. En este caso, si yo digo el verbo ser, tiene seis formas en presente. Tiene soy, eres, es, somos, sois, son. Y las seis son parte del mismo verbo. Si pasamos a futuro, futuro simple, encontramos seis formas más. Seré, serás, será, seremos, seréis, serán. Si es en pasado, también puede ser yo fui, tú fuiste, etcétera, o yo era, tú eras, dependiendo del tiempo que vayamos utilizando. El verbo to be hace algo parecido a estos verbos en español, pero lo hace de una manera más simplificada. Lamentablemente, como no somos conscientes a veces de que lo hacemos en español, se nos complica un poquito más en inglés entender por qué el verbo to be cambia. Es simplemente por algo que todos los idiomas hacen, incluido el español, solo que el inglés lo hace menos. Y esa es la dificultad. No es que haya más formas, hay menos formas que en español. Entonces vamos a ver las tres formas que tiene el verbo to be al utilizarse en presente. La primera forma es am, que sería soy o estoy, dependiendo cuál verbo vaya a traducirse, y solamente se utiliza en primera persona, o sea, solo va con I am. Es la única forma. Yo digo I am Brian, I am from Colombia, I am a student. Puedo indicar muchas características con él para hablar de mí mismo, únicamente. La segunda forma es is y la vamos a utilizar para hablar de una tercera persona. Es decir, vamos a hablar de una persona, un animal, un lugar o un objeto que sea solamente uno y que no es con quien estoy conversando. Entonces, si digo, por ejemplo, él es arquitecto, he is an architect, estoy hablando de él, no estoy hablando con él. Porque si yo digo él es, no estoy hablando con esa persona, estoy hablándole a otra persona sobre él. Si digo, oh, she's a lawyer, ella es abogada, también utilizo is. Ah, mira, ese es un perro, it is a dog. Entonces utilizamos esa forma is para hablar de una tercera persona y para los demás casos utilizaremos are, así como aparece, sea en singular o en las formas en plural. Por eso empecé explicando am,
y por eso empecé explicando is. Porque ya una vez entendemos cómo funcionan esas dos formas, para todas las demás utilizamos are sin ningún inconveniente. Recuerden seguir los ejemplos que aparecen aquí y escuchar las frases para también practicar su escucha y su pronunciación. Algo que también tiene las distintas formas del verbo to be son las contracciones. Estas son formas que ustedes pueden ver en el video en detalle. Yo solo les voy a explicar, digamos, por encima, porque en español las contracciones las hacemos de manera informal, mientras que en inglés, al menos en inglés americano, son una regla de utilizarse. Son más formales en ese sentido. Cuando utilizamos las distintas formas del verbo to be, I am, he, she is, they are, you are, vamos a encontrar que existen formas más corticas, como cuando decimos para qué, pero en español solamente decimos pa' qué. Es más corto, es lo mismo, pero usa menos letras o sonidos, si viene al caso. Pues bien, lo mismo ocurre en inglés. Vamos a encontrar I'm, his, she's, their, your. Esas formas son simplemente el reemplazo de las distintas formas que vamos a encontrar normalmente. Lo que ocurre usualmente es que vamos a perder la primera vocal del verbo al momento de pronunciar y eso se refleja en la escritura. Es importante escucharlo porque es muy utilizado, como les decía, más que nada en la variante americana de inglés. Para aquellos que van a Estados Unidos, Canadá o países que están influenciados por ellos, se va a encontrar esa forma de utilizar los verbos. No solamente aplica el verbo to be, hay otras formas en las que lo vamos a aplicar, pero es bueno que lo conozcan en este caso. Les recomiendo mucho ver este video para que entiendan más a detalle el tema. Pues bien, a la hora de mirar las estructuras, como para saber cómo hago frases, pues bueno, los verbos en inglés normalmente siguen la misma norma que en español en las frases afirmativas, lo que es hacer sujeto, verbo y predicado o complemento, como le decimos en este caso. Si yo digo que Gloria es ingeniera, digo Gloria is an engineer. El mismo orden de ideas y aquí los ejemplos que van a ver lo explican de la misma manera. Si es de una forma negativa, al verbo le vamos a agregar la palabra not. Así que si decimos que Gloria no es ingeniera, decimos Gloria is not an engineer. Así de sencilla esa parte. Para las preguntas, y esto aplica únicamente para el verbo to be, vamos a colocar el verbo al principio de la frase. Eso lo hacemos a veces en español, pero más como para indicar duda o incertidumbre. ¿Is Gloria an engineer? ¿Es Gloria ingeniera? Es como para una forma de pregunta. Simplemente colocamos el verbo al principio, solamente el verbo to be hace esto. Para los demás verbos, después veremos con más calmita qué se hace. Pero para que ustedes practiquen todo esto, tenemos también una actividad didáctica. Como ven, al final de cada sección suele haber una o más actividades que ustedes pueden hacer. En este caso, para practicar la escucha, van a escuchar algunas frases en las que hay ciertas palabras de las que acabamos de ir estudiando. Recuerden, pueden hacer clic en esta bocina que está aquí y escuchen cuál palabra falta allí. Ustedes escriben la palabra que falta y le dan verificar cuando ya tengan claros todas las respuestas. Pasamos a la tercera sección, la cual va a tener más cosas de vocabulario. Vamos a variar un poquito allí el tema. Tenemos lo que es la parte de greetings and farewells para hablar de los saludos y despedidas. Algunos saludos son formales, otros son informales. Algunos aplican a ambas categorías. Como dijimos, no hay diferencia en inglés entre el tú y el usted, pero sí hay expresiones que son más formales o informales. Para saludar, podemos saludar de manera formal diciendo hello, diciendo good morning para los buenos días, good afternoon para las tardes, good evening para las noches. Podemos decir, it's an honor to meet you. Es un honor conocerle, eso es bastante formal. How do you do? Para preguntar a la persona cómo le va. How are you doing? También es otra manera de preguntarle. Nice to meet you es un gusto conocerle. O it's nice to meet you. Ahí se puede colocar con o sin el it's al principio. What are you doing? Para decir qué estás haciendo. Good to see you. Qué bueno verle. How are you? Que es tanto formal como informal. Ahí también para preguntarle cómo está o cómo estás. Del lado informal tenemos hi. Eso sí es informal. Hi.
para decir hola. Howdy, que es común en algunas zonas de Estados Unidos. WhatsApp, de ahí viene el nombre de la aplicación, para preguntarle qué hay de nuevo, qué pasa. Esa la usa Bugs Bunny, por cierto. What's going on, para saber qué pasa. How are you? Ya lo vimos. Aparece tanto formal como informal. What's new? ¿Qué hay de nuevo? Long time no see. Tiempo sin verle. How's life? ¿Cómo va la vida? How's everything? ¿Cómo va todo? Simplemente, hey, hey, how are you? Hey, ¿cómo estás? También lo hacemos en español. How are things? Para preguntarle cómo van las cosas. Es simplemente como vocabulario que podemos aplicar en algún momento. Para las despedidas también podemos utilizar de manera formal, goodbye. Farewell, farewell es más escrito, un adiós. Good night para las buenas noches. Aquí les recuerdo como para que tengan presente, porque ahorita lo vamos a ver. Tenemos good evening para saludar al llegar, buenas noches, y al despedirnos decimos good night para las buenas noches. Esto es algo característico del inglés porque evening normalmente se refiere al periodo de la noche entre el atardecer y el momento de dormir, y good night se refiere a que ya nos vamos a recoger, a dormir hasta el día siguiente. Take care, que significa cuídate o cuídese, esta aplica en ambos casos. I look forward to seeing you again. Espero verle de nuevo. Esa es bastante formal y rara vez se dice, normalmente es escrita. It was nice to see you. Fue agradable verle. Or it was nice to meet you. Fue agradable conocerle. Have a good day para que tenga buen día. Have a great day para que tenga un excelente día. En informal, pues bueno, tenemos algunas cositas más o menos sencillas. Bye o bye bye para decir chao. See you para decir nos vemos. A veces dicen see ya. Es una manera como más corta. Como le decíamos ahorita, las contracciones son más comunes en inglés. ¿Cómo es? Para decir que nos vemos, podemos combinar con palabras. See you later, nos vemos luego. Ya habíamos dicho bye bye. Talk to you later, nos hablamos luego. See you again soon, nos vemos pronto. Catch you later, que es muy parecida al español, nos pillamos y más o menos como que tiene el mismo significado. Have a good one, para que tenga buen día. I'm off, ya me voy. Puede sonar a veces como me largo, dependiendo cómo lo digan. I've gotta go, me tengo que ir, por ejemplo. Aquí está la explicación de lo que les decía. Good night lo van a utilizar más como una despedida y good evening como un saludo. Cuando se refieren a los momentos del día, ambos, tanto evening como night, significan noche, pero evening se refiere a lo que decía, el momento entre el anochecer hasta la hora de dormir, mientras que night puede referirse al momento en el que nos acostamos y hasta la mañana siguiente. O a veces se refiere a toda la noche como tal, depende del contexto. Pues bien, aquí miramos, está la explicación también de got to, que es un verbo que utilizamos en I've gotta go para decir me tengo que ir. A veces se escribe de esta manera gotta porque es como se pronuncia de manera contra, contraída. Pues sí, porque es una contracción. Entonces aquí aparece el ejemplo para que lo tengan en cuenta. Y para practicar en esta sección en específico tenemos una actividad didáctica, la cual es una conversación. Vamos a completarla tomando las palabras que aparecen aquí. Hacemos clic y arrastramos hacia donde consideramos que va la respuesta, o si lo hacen en su celular, con el dedo arrastran la palabra hacia la frase que corresponda. Allí les va a ir diciendo inmediatamente si lo están haciendo bien o no para que pues tengan claro el vocabulario. Pues bien, ya pasando esa sección, pasamos a la parte de lo que es precisamente detalles de pronunciación y complementos que podemos usar a la hora de hablar de nosotros mismos. Algo que sirve mucho para la pronunciación es el alfabeto. Yo recomiendo que tengamos mucho énfasis en lo que es la parte de las vocales, ya que en inglés las vocales cambian mucho de sonido. ¿Ok? En inglés estas vocales se llaman A, E, I, O, U. Y muchas veces se pronuncian de esta forma. A veces se pronuncian como las decimos nosotros en español. Es un sistema que puede ser un poquito complejo para nosotros porque en español las vocales siempre se pronuncian de la misma manera. En inglés no. Igual muy atentos a la pronunciación de las consonantes, los sonidos que hay. Eh, Especial atención podemos poner, por ejemplo, el sonido de la G, que es G, suena diferente al español.
El sonido de la H, que es H, y que a veces suena como la J de español, como lo vimos ahorita con house, mientras que la J es J, suena diferente a como suena en español. También pendientes al sonido de la B pequeña, que es V, suena diferente a B, que es la B larga. En inglés hay esa diferencia. Si estos sonidos no le salen a la primera, no pasa nada. Recuerden que estamos en una fase en la que lo importante es empezar a identificar y ya más adelante iremos afinando esos detalles. Para los sonidos de vocales, aquí van a encontrar referencias. Para que ustedes escuchen, recuerden hacer clic aquí en las bocinitas para ir escuchando los sonidos. La vocal A, por ejemplo, puede ser corta como en apple, cat o man. Puede ser larga como en car, far y bar. Miren que esta es A y esta es A. La E puede ser corta como en jet, net y bed, o puede ser larga como en sheep, feed, he. Entonces ahí sí hay más diferencia, E, I. La I por su parte puede ser corta como en fish, pig, ship, o puede ser larga como en ver, third, first. Ahí es I, E. La O puede ser corta como en clock, dog, on, o puede ser larga como en or, for, door. Este es O, este es O. La U puede ser corta como en some, jump y up, y puede ser larga como en rude, crude, dude. Este es O y este es U. Ahí van mirando las diferencias. Y hay algunos sonidos que no tenemos exactamente en español, pero sí presten mucha atención. Tenemos E como en the, banana, another, t-shirt. Y tenemos U como en full, put, should, good. Este es diferente en ese caso. Si no le sale igual, como les dije, no se frustren. Esto requiere práctica porque es algo nuevo totalmente para nosotros. También vamos a tener la explicación de la Y como vocal y como consonante. Así como en español ocurre, el sonido de la Y y también en español el de la Y puede variar, ser más sonido como de vocal, como de consonante, dependiendo de quién lo dice y qué palabras usamos. Entonces, muy pendiente, puede ser sonido de vocal como en dry, busy, type, kiss, o puede ser sonido más como de consonante como en you o layer, por ejemplo. Solo para que tengan la referencia. Vamos a encontrar también el vocabulario sobre los colores, que aparece yellow, por ejemplo, que es amarillo. Tenemos orange, que es naranja. Para los que tengan la duda, el color naranja se llama así por el nombre de la fruta. Red, que es rojo. Pink, que es el rosado. Tenemos purple, que es el morado. A veces se puede decir violeta. También hay violet, por supuesto. Allí lo anotamos para agregar el vocabulario. Tenemos blue, que es el azul. Puede ser, por ejemplo, para que tengan en cuenta, light blue para azul claro, dark blue para azul oscuro, navy blue para azul marino. Él les dejo un poquito más de vocabulario. Green para el verde también puede ser claro u oscuro. White, que es blanco. Black, que es negro. Brown es marrón. Gray, que es gris, tiene dos formas de escribirse, ya lo vamos a ver. Silver, que es plateado, por ejemplo. Como les decía, gray tiene dos formas de escribirse. Que normalmente se escribe con A en inglés americano y con E en inglés británico. Es la misma pronunciación, gray. Entonces, a tener en cuenta dependiendo de dónde van a utilizar el inglés. Tenemos también la parte de los números. Aquí es más de escuchar y practicar, pero les voy a decir algunos. Pues los números hasta el 10 por lo menos. Tenemos zero. Los británicos a veces dicen O, en especial cuando están dictando números de teléfono, direcciones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allí los pueden escuchar todos individualmente o aquí todos juntos. Después del el 10, que es el número al que hemos llegado, es importante recordar que en inglés cuando den números de teléfono, números que sean más largos, como de direcciones y demás, es común que se dicten dígito por dígito. No es como en español que decimos
Por ejemplo, si tenemos este número de teléfono, decimos 3, 10, 7, 89, 45, 14. No combinamos, sino que decimos 3, 1, 0, 7, 8, 9, 4, 5, 1, 4. Uno por uno. Así que es importante practicar esos numeritos hasta el 10 para que podamos utilizarlo en distintos contextos. Aquí están los números del 11 al 19. Les recuerdo que aquí la entonación va al final de la palabra. 13, 14, 15, por ejemplo. Pues bien, para las decenas, la entonación va al principio de la palabra. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Así que muy pendientes a esas diferencias. Allí les van a explicar también cómo hacer las decenas con unidades y atentos a la pronunciación. Por ejemplo, si yo digo 13, no es lo mismo que 30. Si digo 14, no es lo mismo que 40. Si digo 15, no es lo mismo que 50. Va diferente entonación y eso hace la diferencia al pronunciar. Para las centenas, pues utilizamos simplemente 100 con el número adelante. Por ejemplo, el 500 es 500. Es más fácil en inglés porque no se dice 500 en español, pero en inglés sí simplemente basta con unir las dos palabras y ya estamos. Aquí van a ver algunos ejemplos que les van a explicar precisamente cómo se realizan las centenas. Más adelante veremos numeritos más grandes para que lo vayan practicando y teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, vamos a tener aquí una actividad didáctica en la cual ustedes pueden, en ese caso, practicar cómo se escriben las palabras. Aquí van a escuchar algunos audios y van a escribir aquí en cada uno de los espacios cuáles palabras y expresiones están escuchando que están relacionadas justamente con lo que acabamos de ver. Muy bien, ya bien. Bueno, para esta última parte de la sesión, recuerden que como cuando ya hemos estudiado los componentes formativos, pasamos a la parte de las evidencias. En este caso, tengan muy presente que la recomendación es estudiar al menos el primer componente formativo antes de hacer el test que hay en la primera actividad de aprendizaje. Algunos esperan estudiar los tres componentes formativos y luego hacen estas evidencias. También es perfectamente válido. No hay ningún inconveniente con esa parte. Ustedes pueden organizar sus tiempos y sus formas de estudio siempre y cuando estemos dentro de las fechas que indica el cronograma. Para este caso, la primera evidencia, que es el test, ustedes simplemente van a hacer clic allí y le dan a vista previa cuando vayan a hacer la prueba y eso les va a llevar directamente a la opción en la que ustedes van a hacer la prueba. Vamos a mirar así brevemente qué tienen esas opciones. En la primera, vamos a tener en esta primera sección un diálogo en el cual va a haber algunas preguntas sobre lo que ustedes van escuchando. El vocabulario que se utiliza, aparte de los nombres que son nuevos, Billy, por ejemplo, que es el que habla aquí, vamos a tener algunas preguntas sobre lo que hemos escuchado y vamos a tratar de seleccionar de las respuestas en cada una cuál opción es la más adecuada para ese caso. En la segunda sección vamos a tener la parte de los artículos. Vamos a mirar si se habla en general de algo, puede ser un sustantivo común o si utilizamos un nombre propio o una palabra específica que nos haga entender, hablamos específicamente de este objeto o de esta persona. Recuerden también que entre a y an se utiliza a cuando sigue sonido de consonante, and cuando sigue sonido de vocal. Para la siguiente pregunta vamos a tener acá una lectura. Allí va a haber una presentación personal, más o menos con vocabulario que ya hemos visto. Algunas cositas son nuevas, pero vamos a tratar de ver en general cómo podemos responder o completar las frases. Aquí aparecen algunas frases en las que vamos a hacer clic y vamos a seleccionar dependiendo precisamente de cada una de las opciones, cuál es la más adecuada según lo que dice el texto. La siguiente pregunta, pues tiene en este caso algunas palabras de vocabulario. Todo es vocabulario que vimos
En ese caso, dentro del componente formativo, por eso les decía mucho, hay que estar pendiente, escuchar, y vamos a escribir las palabras que nos están diciendo en ese caso. Pues bien, esto sería en general lo que es relacionado a los contenidos de esta primera parte del curso. Ya en la próxima sesión estaremos viendo lo que es el segundo componente formativo, la segunda evidencia. Obviamente la invitación, si ustedes lo desean, es a seguir lo que es su aprendizaje, si lo desean, con todos los contenidos. Obviamente, pues aquellos que quieran adherirse al cronograma pueden ir esperando para hacer las actividades luego de las sesiones. Algunos lo hacen así, pero si ustedes lo consideran, también pueden ir avanzando desde ya, porque como les dije, todos los materiales del curso están disponibles. De todas maneras, agradezco a todos aquellos que han estado observando la sesión, que están asistiendo y espero que de verdad les sea de muchísimo provecho en este caso.